En el ejercicio 14, nos dan, nos dan distintas proposiciones y vamos a tener que probarlas. La primera es que la intersección entre A y la diferencia simétrica entre B y C es lo mismo que la diferencia simétrica entre, primero, intersección A y B y después intersección A y C. Entonces, bueno, hacemos la tabla de verdad y vemos que las dos columnas, ¿sí? Esta y esta, las dos últimas, van a ser iguales. ¿Cómo vemos eso? Bueno, primero tendríamos que calcular B diferencia simétrica C. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos que la diferencia simétrica es verdadera cuando uno de los el elemento pertenece a exactamente un conjunto. Entonces, dos ceros, un cero, exactamente un 1, un 1, exactamente un 1, un 1, dos unos, un 0, dos ceros, un 0, exactamente un 1, un 1, exactamente un 1, un 1, dos unos, un 0. Después tendríamos que calcular la intersección entre A y B, la intersección entre A y C. Acordémonos que la intersección va a ser 1 cuando el elemento pertenezca a los dos conjuntos a la vez. Entonces, esto es A, B, C, los dos ceros, acá un 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 1 al final. Y en este caso, entre A y C, las únicas veces en donde aparecen dos unos son en esta y en esta fila. Así que en estas dos filas un 1 y en las demás un 0. Y bueno, acá tendríamos que hacer la intersección entre A y la diferencia simétrica entre B y C. Esto es un 0 en las primeras cuatro filas porque tenemos un 0 en el A. Y un 1 solamente en esta y en esta fila, que es donde tenemos dos unos. Además, un 0. Bien, y ahora tendríamos que hacer la diferencia simétrica entre esta y esta fila, columna, perdón. Acá hay dos ceros, un 0, dos ceros, un 0, dos ceros, 0, dos ceros, 0, dos ceros, 0, un único 1, un 1, un único 1, un 1, y dos unos, un 0. Bueno, entonces acabamos probando con la tabla de verdad que esta columna es equivalente a esta. Entonces es verdad, terminamos probando que este tipo es el mismo conjunto que este tipo. La siguiente es A menos, paréntesis, B menos C, es igual a A menos B, unión, intersección entre A y C. Genial. B menos C, acordémonos que eran todas las que pertenecen, elementos que pertenecen a B, pero no a C. Es decir, un 1 en B, pero un 0 en C. Y los únicos dos casos en que pasa esto es en este caso y en este caso. Todos los demás un 0. Bien, después tenemos A menos B menos C. Es decir, todos los que pertenecen a A, pero no pertenecen a la resta entre B y C. Bueno, en estas cuatro primeras filas no, el elemento no pertenece a A, es decir que acaba un 0. En estas dos siguientes filas pertenece a A y a la vez pertenece a B, no pertenece a B menos C, es decir un 1. En esta pertenece a B menos C, es decir un 0. Y en esta pertenece a A, no pertenece a B menos C, es decir un 1. Bien, acá tenemos A menos B, bueno, la misma lógica. En estas primeras cuatro filas no pertenecen a A, es decir que un 0. En estas dos siguientes, bueno, pertenece a A pero no pertenece a B, un 1. Y en estas dos siguientes pertenecen a B, es decir, un 0. Siguiendo
A intersección C. Recordemos que para que haya un 1 en esta columna, tendría que haber un 1 en A y en C a la vez. Esto solo pasa en la anteúltima y la última fila, la demás un 0. Bien. Y por último, tenemos la unión entre A menos B y la intersección entre A y C. Es decir, la unión entre las dos últimas columnas que hicimos. Y esta unión, recordemos que la unión es verdadera en el caso en el que alguna de las dos partes sea verdadera. Fíjense, acá tenemos dos ceros, un 0, un 0, 0, 0. Acá A menos B es verdadera, un 1. Acá las dos son verdaderas, sigue un 1. Acá hay dos ceros, un 0. Y acá A intersección C es verdadera, un 1. Bueno, entonces habíamos dicho que tenemos que comparar esta columna y esta columna. Y fíjense que justamente son iguales, lo que implica la igualdad de arriba. El siguiente inciso nos da la proposición. Diferencia simétrica entre A y B está incluido en la unión entre diferencia simétrica A y C y diferencia simétrica B y C. Bueno, para probar que un conjunto está incluido en otro, lo que tendríamos que hacer es ver que si un elemento pertenece al primer conjunto, entonces el elemento va a pertenecer al segundo conjunto. Bueno, en otras palabras, si en una fila tenemos un 1 en el primer conjunto, tendríamos que tener un 1 en el segundo conjunto. No puede pasar que haya un 1 en el primer conjunto y un 0 en el otro. ¿Ok? Si vemos que pasa lo primero, que siempre que hay un 1, hay un 1 en el segundo conjunto, entonces estaríamos viendo que efectivamente el primer conjunto está incluido en el otro. Y bueno, vamos completando la tabla de verdad entonces. A diferencia simétrica B va a ser verdad, acordémonos, cuando hay exactamente un 1 entre A y B, que son en estos cuatro casos. Todo lo demás un 0. Lo mismo con A diferencia simétrica C, que son en este caso y este. Bien, lo demás son 0. B diferencia simétrica C, este caso y este caso un 1, los demás 0. Acá tenemos dos ceros, acá tenemos dos unos, dos ceros, dos unos. Y la unión entre las dos últimas columnas va a ser 1 cuando alguna de las dos columnas sea 1. En este caso es un 0 porque no tenemos dos ceros en las columnas. Un 1, 1 porque hay un 1 acá. 1 porque a diferencia simétrica C tiene 1. 1 por lo mismo. 1 porque la otra tiene un 1. 1 porque hay dos unos y 0 porque hay un 0. Bueno, entonces habíamos dicho que esta inclusión va a ser verdad si en el caso de que haya un 1 en el primer conjunto, haya un 1 también en el segundo. En esta fila es verdad, en esta fila es verdad, tic, tic, en esta fila es verdad, tic, y en esta fila es verdad. Es decir, que en todos los casos se cumple la inclusión. Genial, entonces como en cada uno de los casos se cumple la inclusión, significa que esa inclusión es una tautología y es verdad siempre. Y la demostramos. Siguiente proposición. Tenemos la tabla de verdad. Primero, A intersección C va a ser verdad cuando los dos elementos tengan un 1. Es decir, solamente en estos dos casos. Todo lo demás, 0.
Bien, el siguiente es A intersección B menos B. Va a ser verdad cuando el elemento pertenezca a A intersección B, pero no a B. Los únicos dos casos en el que el elemento pertenece a A intersección B, C, perdón, son estos dos que tenemos acá. Y el único caso en que no pertenece a B es este. Así que va a ser 1 acá y va a ser 0 en todos los demás. Bien. Después, A menos D va a ser 1 cuando pertenezca a A, pero no pertenezca a B. Es decir, en estos dos casos, todos los demás 0. Y después, A menos B intersección C, cuando pertenezca a A menos B, es decir, en estas dos posibles filas, y a la vez pertenezca a C, es decir, solamente puede ser en esta. Así que vamos a poner un 1 acá y un 0 en todas las demás. Bien. Comparamos esta última columna con la columna de A intersección C menos B y podemos fijarnos que el único elemento que tiene un 1 es la anteúltima fila, todos los demás tienen 0, así que las dos columnas son equivalentes y eso implica que las dos proposiciones, este tipo y este tipo, son equivalentes. La siguiente proposición dice A incluido en B implica la siguiente igualdad. Diferencia simétrica entre A y B es igual a la intersección entre B y el complemento de A. Ok. Tenemos nuestra tabla de verdad con A y B. 4 filas, porque son dos conjuntos A y B. Bien, A complemento primero, acordémonos que es como negar A. Si un elemento está en A, no va a estar en A complemento, y si un elemento está en A complemento, no va a estar en A. Así que esto es el opuesto de A, ¿ok? Bien, después, A incluido en B. Acordémonos que esto solamente puede ser falso cuando un elemento está incluido en A, pero no en B. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si A está incluido en B, el elemento no puede estar en A, pero a la vez no en B. Es decir, es falso solamente en este caso, en el que está en A, pero no en B. En todos los demás, el valor de verdad es 1. Genial. Después, diferencia simétrica entre A y B va a ser 1 cuando haya exactamente un 1. Es decir, en estos dos casos. Después, la intersección entre B y A complemento es 1 solamente cuando haya dos unos, es decir, en la segunda fila. En la demás es 0. Y ahora, la igualdad entre estas dos últimas dos columnas va a ser 1 cuando estas dos últimas dos columnas tengan valor de verdad igual a 1. Valor de verdad igual, puede ser 0, 0 y 1 y 1. Entonces en este caso es un 1 porque los dos son 0. En este caso es un 1 porque los dos son 1. En este caso es un 0 porque son distintos. Y en este caso es un 1 porque los dos son ceros. Y ahora tendríamos que ver el valor de verdad de toda la proposición, que es un implica un entonces. Y fíjate, A está incluido en B. Al principio, bueno, en las dos primeras filas tiene valor de verdad 1. Y la segunda proposición que implica también tiene valor de verdad 1. Así que nuestro valor de verdad del entonces total va a ser 1 en los dos casos. En el último caso es lo mismo. Y en el tercer caso tenemos que 0 implica 0. Y este valor de verdad es un 1. Así que, bueno, este entonces es una tautología porque tenemos un 1 en cada fila. Y probamos que esta proposición es verdadera siempre.
siguiente proposición es A está incluido en B, es equivalente a el complemento de B está incluido en el complemento de A. Bueno, hacemos la tabla de verdad, A, B, y que A esté incluido en B, acordémonos que es falso solamente si el elemento pertenece a A, pero no pertenece a B. Es decir, en la tercera fila. En todo lo demás es verdadero. Después, el complemento de B y el complemento de A son los opuestos de B y de A respectivamente. En esta columna sería 1, 0, 1, 0. Y en esta columna sería 1, 1, 0, 0. Y que B, el complemento de B esté incluido en el complemento de A solamente es falso cuando el elemento pertenece al complemento de B, pero no pertenece al complemento de A. Entonces va a ser falso solamente en este caso. Todo lo demás es verdadero. Bien, y ahora tendríamos la proposición que es que esta y esta columna son equivalentes. Fíjate que es cierta porque en esta fila las dos son unos, en esta fila las dos son unos, en esta fila las dos son ceros, entonces son equivalentes. Y en esta fila las dos son 1, es decir, son equivalentes. Y acabamos de probar que justamente la inclusión en A incluido en B es equivalente con B complemento incluido en A complemento. Por último tenemos esto de acá. La igualdad A intersección C igual conjunto vacío implica, bueno, esta igualdad. Entonces tendríamos esta tabla de verdad y vamos resolviendo. Primero, A intersección C es verdad cuando A y C son verdad, así que solamente va a ser verdad en esta y en esta. Todas las demás son 0. Y cuando esta intersección es igual al conjunto vacío, cuando tenemos un 0, sino un 1 porque es un 0, ¿por qué? Porque si la intersección tiene un elemento, entonces no es el conjunto vacío. Es decir, 1 cuando hay un 0 en la intersección y un 0 cuando hay un 1 en la intersección. Bien. Después tenemos B diferencia simétrica C, que es cierto cuando exactamente uno de los dos B o C es cierto. Acá hay dos ceros, así que un 0. Acá exactamente 1, así que un 1. Exactamente un 1, un 1. Dos unos, un 0. Dos ceros, un 0. Exactamente 1, un 1. Exactamente 1, un 1. Dos ceros, dos unos, perdón, un 0. Y después tenemos la intersección entre A y esta última diferencia simétrica, que va a ser 1 solamente cuando los dos sean 1. Acá hay un 0, así que un 0. En las primeras 4 hay un 0 nada, así que metemos 0. En esta hay un 0 en B diferencia simétrica C. En estas los dos son 1, en estas los dos son 1. Y en esta hay un 0 en B diferencia simétrica C. Genial. Después en A intersección B, lo mismo. Los dos son 1 en las dos últimas filas nada más. Lo demás 0. Y por último nos dan la igualdad las últimas dos columnas. Y nos preguntan si son iguales. Para eso veamos que van a ser iguales si las dos son 0 o las dos son 1. Bien. Las dos son 0, así que un 1. Las dos son 0, así que un 1. 2 son 0, 1, 2 son 0, 1. Acá una es 1 y la otra es 0, así que un 0. Las dos son 1, así que un 1. Y acá una es 0 y la otra es un 1, así que un 0. Bien, y la proposición, toda esta proposición es, esta columna implica esta. ¿Ok? No lo escribí acá porque es muy grande, pero podemos ver para cada fila si es verdad o no. Acá tenemos un 1 implica un 1,
Así que en esta es verdad. Un 1 implica un 1, 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 es verdad. Un 0 implica un 0, es verdad. Un 1 implica un 1, es verdad. Y un 0 implica un 0, es verdad. Es decir, que esta es la primera columna que marcamos, implica la segunda que marcamos. Así que la implicancia que nos dan es una tautología y con la tabla de verdad probamos que, bueno, siempre es verdad.